Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida, bienvenidos a esta nueva edición de Contextos. El programa de hoy está dedicado al prolífico y gran escritor austriaco Stefan Zweig, a propósito de una novela suya que coloca en el primer plano a la mujer, a propósito de que hace unos días, el 8 de marzo, se conmemoró esta importante fecha. Como en cada programa, revisaremos brevemente el perfil y la trayectoria de este autor. Stefan Zweig nació en 1881 en Viena en las últimas décadas del siglo XIX y su figura constituye un hito para la literatura universal. Su producción literaria, así como el gran talento y personalidad que exhibió hasta mediados del siglo XX, lo ubican como uno de los más grandes herederos de los clásicos decimonónicos como Dostoyevsky y Balzac, así como un puente y a la vez par de grandes figuras de su tiempo como lo fueron Hermann Hesse y Thomas Mann. En principio por la gran sensibilidad y el detalle que colocó en el aspecto humano de sus personajes, en su trasfondo psicológico específicamente. Zweig, si bien provino de una familia adinerada de origen judío, su padre fue comerciante textil y su familia materna se ocupaba de asuntos financieros en la banca, tuvo desde muy pequeño inclinaciones fuertes hacia la literatura, y en especial a la poesía. Sus primeros escritos fueron versos que reflejaron la influencia de Rainer Maria Rilke, por ejemplo, ya cuando estudiaba filosofía en la Universidad de Viena a inicios de los 1900. Fue en este periodo, además, después de doctorarse en filosofía y llevar distintos cursos de literatura, que viajó a París, Londres, Italia y otros países donde se relacionó con grandes escritores como Luigi Pirandello o el poeta William Butler Yeats. Durante la Primera Guerra Mundial, cuando ya había escrito algunos cuentos y novelas, géneros en los que destacó y no tuvo comparación, Zweig enarboló la bandera del pacifismo y de la tolerancia. Luego también de haber viajado por distintos países del mundo y recibir la influencia de otro gran escritor francés y también premio Nobel, Romain Rolland. En el periodo de entreguerras, este autor viajó también por países de América e intensificó su campaña y mensaje de antinacionalismo, lo que le valió la censura de varias de sus obras en Alemania. Sintiera también al mismo tiempo una gran desesperanza por el mundo tras el ascenso del nazismo y lo condujeran finalmente y trágicamente a su suicidio en Brasil en el año 1942. Actualmente su obra ha recibido más atención y ha sido materia de reediciones clave por parte de editoriales como Páginas de Espuma, Acantilado e incluso Alianza Editorial, pues su obra se aprecia como las que mejor ha envejecido con el paso del tiempo. Tanto novelas como Calidoscopio, 24 horas en la vida de una mujer, La confusión de los sentimientos, que fue una de las primeras novelas que reseñamos aquí en Contexto, son ya un testimonio de su gran talento y de su bien posicionado lugar en la posteridad, sin contar las voluminosas y destacadas biografías que escribió sobre Balzac, María Estuardo, Fouché y demás personajes de gran peso histórico. Sin más preámbulos, vamos a analizar ahora una novela corta que publicó Zweig en el año 1922. Nos referimos a Carta de una desconocida, que dentro de la ingente y valiosa producción literaria de Stefan Zweig ocupa una posición especial. En principio porque no es la convencional historia de amor, sino del retrato de una pasión oculta, de una entrega sin reservas, del límite que cruza el ser humano en sus sentimientos. Además por la sencillez del estilo en el que se nos muestra el relato de una protagonista a la que como lectores nunca llegamos a conocer, pero de la que podemos intuir todos y cada uno de sus tormentos y suplicios de una manera muy natural y explícita, casi como una confesión. El autor utiliza en esta novela además un lenguaje depurado y limpio que mantiene al lector anclado en una tensión permanente. La edición que nos acompaña para hoy es del año 1977 y pertenece a la editorial Club Internacional del Libro de España, y en este formato que comparte espacio también con otras novelas del escritor francés Anatole France. La novela no supera las 50 páginas, sin embargo, ediciones más cuidadosas y de una tipografía mucho más grande superan las 80 o 100 páginas aproximadamente y sigue siendo una historia breve. El argumento de esta novela es sencillo, pero nos lleva a los precipicios y a lo más alto del sentimiento humano. El escritor de nombre R cumple 41 años de edad y de pronto le llega una enigmática carta en la que, una vez leída, descubre las hondas admiraciones y sentimientos de amor que engendró en una de sus aventuras. En general es una historia desconcertante, bella y triste en muchos sentidos. Vamos a ir ahora con la primera cita del programa. El famoso novelista R volvió a Viena por la mañana temprano tras una excursión de 3 días por la montaña. Compró un diario en la estación y al hojearlo se dio cuenta de que era el día de su cumpleaños. 41 años, pensó con indiferencia. Volvió a hojear ligeramente el periódico, tarareando, y se dirigió a su casa en un taxi.
El criado le informó de las visitas que había tenido durante su ausencia, así como de las llamadas telefónicas, y le entregó la correspondencia sobre una bandeja. Él la miró distraídamente, abrió algunos sobres cuyos remitentes le interesaban y dejó a un lado uno de letra desconocida que le pareció muy voluminoso. Entretanto le había servido el té y sentado cómodamente en una butaca hojeó nuevamente el diario y curioseó entre los sobres. Encendió un cigarro y cogió otra vez la carta que había apartado. La formaban aproximadamente 2 docenas de cuartillas llenas de una escritura muy estrecha, de letra femenina, desconocida y trazada con alguna agitación, y más bien parecía un original de imprenta que una carta. Casi inconscientemente apretó el sobre entre sus dedos, sospechando que dentro había quedado alguna carta adjunta, pero estaba vacío y carecía, lo mismo que la extensa epístola, de la dirección del remitente y de la firma. Es curioso, pensó, y tomó nuevamente la carta entre sus manos. Arriba, a manera de título, aparecía escrito: «A ti, que nunca me has conocido». Muy extrañado se detuvo. ¿Tratábase de una carta destinada efectivamente a él o a una persona imaginaria? Despertóse de pronto su curiosidad y comenzó a leer. Las primeras líneas que dan inicio a la novela muestran lo esencial, en su exacta medida, como la situación del escritor, su despacho, la indiferencia con que toma ciertos elementos incluyendo su cumpleaños. Una voluminosa carta esparcida en varios papeles llama su atención y podría decirse que el corazón de la novela comienza en este punto, en el que seguirán no solo una serie de desgracias, sino también de venturas y felicidades, amargas y dulces en cierto punto. Nadie como Zweig ha logrado penetrar de este modo en la sensibilidad de hombres y mujeres del mundo moderno y plasmarlo con este nivel de calidad en una obra literaria. Vamos a ir ahora con la segunda cita del programa. Llevabas el sombrero en la mano, y esto me permitió ver bien tu cara llena de viveza, tu rostro rubio y tu pelo juvenil. En realidad, quedé asustada de admiración al contemplar hasta qué punto eras guapo, ágil y elegante. Y no es esto extraño, desde aquel primer instante percibí claramente que había en ti 2 hombres. Uno joven, ligero, ardiente, aficionado al juego y a la aventura, y otro serio hasta el extremo, devoto de su arte, infinitamente instruido. Sentí, sin darme cuenta, lo que todos sienten ante ti, que tienes una doble vida, una vida de superficie clara y visible para el mundo, y otra recóndita que tú solo conoces. Y tal dualidad, tal secreto de tu vida me atrajo, yo tenía 13 años, de manera profunda. Comprenderás, querido, qué milagro, qué enigma lleno de interés significabas para mí, todavía una niña. Ver un hombre por el cual sentía respeto, que escribía libros, que era célebre en un mundo extraño al mío, y presentarse este hombre en la figura de un joven de 25 años, elegante y alegre. Debo decirte que desde aquel momento nada de la casa ni de mi pequeño mundo infantil me interesó más que tú. Con la firme tenacidad de una chica de 13 años solo me ocupé de tu existencia. Vigilaba tu persona y observaba todas tus costumbres, examinaba a los hombres que te visitaban, y todo ello, lejos de disminuir mi curiosidad, no hacía sino acrecentarla, ya que la dualidad de tu vida se hacía cada vez más evidente en lo diversos que eran tus visitantes. Llegaban jóvenes amigos tuyos, en cuya compañía te reías con arrogancia, llegaban estudiantes pobres o señoras en automóvil, y una vez llegó el director de la ópera, el gran director de orquesta a quien yo, con mucho respeto, había visto desde lejos ante su atril. Otras veces eran chicas jóvenes que todavía iban a la escuela de comercio y entraban en tu casa furtivamente y llenas de timidez. De una o de otra clase, eran muchas las mujeres que te visitaban. Yo no me figuraba nada de particular, ni siquiera cuando una mañana en que me dirigía al colegio vi salir de tu cuarto a una señora con un espeso velo, pues solo contaba 13 años, y no me daba cuenta de que la misma apasionada curiosidad con que me dedicaba a espiarte era ya amor. Pero recuerdo, querido mío, el día y la hora en que quedé para siempre enamorada de ti. Acababa de dar un paseo con una amiga del colegio y estábamos las dos charlando delante de la puerta. Llegó un auto y descendiste tú para entrar en casa. Algo dentro de mí me impulsó a abrir la puerta, y nos cruzamos un momento, de tal modo que casi tropezamos el uno con el otro. Me lanzaste una suave, cálida y envolvente mirada, llena de ternura. Me sonreíste. Sí, no puedo decirlo de otra manera, afectuosamente, al mismo tiempo que decías en voz baja y casi familiarmente: «Muchas gracias, señorita». Eso fue todo, querido. Pero desde el instante en que sentí la suavidad y ternura de tu mirada, quedé apasionadamente enamorada de ti. Solo más tarde he comprendido que esa mirada atrayente, envolvente y al mismo tiempo desnuda, esa mirada de seductor nato que diriges a cualquier mujer que se halle junto a ti, a la vendedora de una tienda o a la camarera que te abre la puerta, esa mirada no es en ti consciente ni significa especial inclinación, sino que tu ternura hacia todas las mujeres hace tu mirar siempre dulce y cálido. Pero yo, una niña de 13 años, lo ignoraba. Me hallaba como sumergida en fuego.
toma la posta el relato de la carta de la desconocida, de la amante eterna del escritor a quien nosotros como lectores nunca conocemos, y le cuenta a su destinatario el pormenor del cataclismo que despertó en ella el conocerlo, el seguirlo desde que se mudó cerca a Innsbruck, en Austria, sus desvelos y sus espionajes, en el que describe la gran impresión que dejaron en ella sus libros, su profesión de escritor y sobre todo su aspecto sociable y galante, que no era exclusivo para ella, sino para todas las mujeres que conoció. Un tema muy importante a destacar es que la remitente confiesa que este amor incontenible lo experimentó desde sus 13 años, y ese fue precisamente el punto de partida en el que toda su vida girará en torno a la figura del escritor que, lamentablemente, a medida que leemos la carta y el desarrollo de la novela, no será la única vez en la que no la reconoce. Vamos a ir ahora con la última cita del programa. Entonces no me reconociste, y cuando 2 días más tarde tu mirada se posó sobre mí con cierta familiaridad, tampoco viste en mí la muchacha que te había amado y a la que tú habías despertado, sino la bonita muchacha de 18 años que hacía un par de días habías visto en el mismo lugar. Me miraste agradablemente sorprendido, y una leve sonrisa anduvo jugando por tus labios. Cruzaste y retardaste el paso. Yo temblé, y en mi interior hubo gritos de júbilo. Recé para que me dirigieses la palabra. Sentí que por primera vez era para ti una mujer viva, retardé por mi parte el paso, y enseguida te sentí a mis espaldas. Sin volverme tuve la certeza de que por primera vez iba a oír tu voz tan querida. Esta esperanza me paralizó, y empecé a temer que me iba a parar sin remedio, cuando tú te pusiste a mi lado. Me dirigiste la palabra de un modo alegre y ligero, como si fuésemos amigos de años atrás. Ah, tú no sabías ni has sabido nunca de mi vida. Me hablaste de una manera tan admirablemente limpia de reservas, que yo podía contestar fácilmente. Pasamos juntos toda la calle y me preguntaste que si me gustaría que comiésemos juntos, cosa que yo acepté. ¿Cómo hubiese podido negarte nada? Comimos en un pequeño restaurante. ¿Sabes dónde? Ah, no. En tu memoria aquella tarde no se diferencia de otras muchas. Pues, ¿qué significaba yo para ti? Una entre ciento, una aventura más en una cadena ininterrumpida de aventuras. Y por otra parte, ¿qué recuerdo pude dejar en ti? Hablé poco, porque era demasiado feliz sintiéndome junto a ti, oyéndote hablar. No quería perder una sola palabra tuya con ninguna objeción, con cualquier palabra tonta. Jamás olvidaré aquella hora deliciosa en que me colmabas de apasionado respeto, mostrándote tan delicado, tan desenvuelto y con tal tino, lejos de toda vulgar ternura, y tan lleno de segura y amistosa familiaridad, que hubiese ganado toda mi voluntad de no haber sido tuya de antemano. No puedes calcular lo feliz que me hacías no echando por tierra los 5 años de mi ilusionada espera infantil. Era tarde cuando salimos. A la puerta del restaurante me preguntaste si tenía prisa o disponía todavía de tiempo. ¿Cómo podía yo ocultarte que estaba a tu disposición? Te respondí que tenía tiempo todavía, y entonces me preguntaste, tras una ligera vacilación, si quería acompañarte hasta tu casa, para charlar allí un poco. Con mucho gusto, dije delatando mis sentimientos, y pude notar que mi rápida aceptación te sorprendía, no sé si penosa o agradablemente, de cualquier modo te vi algo sorprendido. Hoy comprendo bien tu sorpresa, hoy sé que entre las mujeres es costumbre, incluso cuando sienten un ardiente deseo, de comenzar por negar, fingir temor o indignación, dejarse convencer por medio de súplicas conmovedoras, de mentiras, de juramentos y promesas. Hoy sé que acaso únicamente los profesionales del amor, las prostitutas, aceptan sin dudar, alegremente, tales invitaciones, y quizá también las niñas cándidas, las ingenuas adolescentes. Pero en mí, ¿cómo podías dudar de ello? Era únicamente la voluntad reconociéndose a sí misma, el deseo ardiente y contenido durante miles de días que se manifestaba en un solo instante. El caso es que tú estabas sorprendido y que yo empezaba a interesarte. Yendo a tu lado me di cuenta de que me examinabas con curiosidad. Tu intuición, tan segura para todo lo humano, te decía que estabas ante algo excepcional, que algún secreto había en aquella linda jovencita. En este fragmento ya nos sobresale el tono confesional de la joven que amó y sigue amando todavía al novelista. Destaca también por momentos, involuntariamente, el despecho, el ánimo herido, el espíritu sin esperanza, pero que continúa amándolo fielmente pese a todo. Son los recuerdos de su entrega hacia el escritor, del deslumbramiento que, pasados más de 15 años después, continúa haciéndola palpitar y reafirmar su compromiso, incluso cuando sabe a conciencia que aquel sentimiento no ha sido jamás correspondido. El grueso del relato nos muestra el punto de vista de la remitente, pero deja también en suspenso, fuera de lo narrado, al menos hasta el final de la novela, las reacciones, los gestos o los pensamientos del escritor R, del destinatario, lo que produce una gran tensión y un efecto de expectativa permanente en el lector.
Dado que la historia no ofrece una respuesta a la carta que da título a la novela, ni deja abierta la posibilidad de una interacción entre los personajes, sería incorrecto decir que se trata de una novela epistolar. Se trata más bien de una novela de estructura lineal, pero que maneja espléndidamente, casi en primera persona todo el tiempo, las descripciones de las luchas y pensamientos interiores de la desconocida, lo que enaltece esta historia al estatus de un clásico moderno, cuando menos. Espero que el programa haya sido de su agrado. Nosotros ya nos reencontraremos en la siguiente edición de Contextos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Radio Conexión Vida y también en la página web www.radioconexionvida.pe. Conmigo será hasta el siguiente programa.